Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva vuelta de rosca en el último programa del 2022. Muy buenas noches, Romina. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a toda la audiencia que nos sigue por COP TV, aquí en Vuelta de Rosca, también por YouTube. Bueno, estamos sumando muchos seguidores en toda la comarca andina, Roberto, con este espacio tan importante que hemos logrado de discusión, de debate, de conocimiento. Y de plantear temas que en otros espacios no se plantean, ¿no es cierto? Así es, esa es la intención de ocupar ese lugar, ese sitio. En esa tarea estamos y bueno, transitando ya en el día de hoy el programa número 7 del ciclo. Venimos entrando ya en carrera, me parece. Sí. Y bueno, este último programa del año nos va a traer creemos hoy con un especial, ¿no? con tema allí fuerte, importante. Para esta época. Si te parece, ya introducimos. Sí, vamos a introducir. Sí, Roberto, porque tenemos un tema importantísimo, un tema que nos ha atravesado todo el año y hace muchos años nos viene atravesando y creemos que es muy importante tratarlo en agenda antes que se nos termine este año. Vamos a hablar de la situación de las comunidades mapuche de nuestra Patagonia y puntualmente de nuestra región, Roberto. Así es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y también lo que vamos a intentar es acercarnos a que todo tenga un enmarque histórico, político, claramente, sociopolítico, y cómo se arriba al día de hoy, la relación justamente del pueblo mapuche con el Estado chileno, con el Estado argentino, las diferentes tensiones que claramente existen en estos momentos. Y quizá, la relación que va a surgir seguramente en el transcurso del programa y con los testimonios que ya contamos y que vamos a tener aquí en vivo, seguramente algunas definiciones van a aparecer, va a surgir el despojo, la invisibilidad, el saqueo, pero también probablemente la reafirmación de identidad, la recuperación y territorio, cosmogonía, derechos, justicia, todo esto realmente va a estar presente, entendemos, en el programa de hoy que va a comenzar en forma inmediata. Sí, Roberto, lo que fundamentalmente vamos a intentar hacer en el programa de hoy, que seguramente se va a extender, así que quédense viviendo todo lo que vamos a mostrarles hoy, es el desconocimiento. Lo que más preocupa es el desconocimiento que hay en todo nuestro territorio, en todo nuestro país, por todas las comunidades que han habitado este territorio y que realmente no se ha respetado y que han sufrido y siguen sufriendo muchísimo el despojo de su tierra y que es una tierra que tenemos que habitarla entre todos. Así es. Todos tenemos que vivir. Exactamente. Vivirla y respetarla, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Y con este sentido realmente del presente, de la permanencia. La cultura, la escuela, los medios de comunicación actualmente se empeñan en denominar a los pueblos originarios como el pasado, ¿no? Y de alguna manera entonces a esto seguramente también vamos a ir arribando. Sí, el ocultamiento además de mucha información. Así es. Mucho ocultamiento, hablamos de décadas. Todos los que nos hemos formado, si hemos tenido suerte de estar en la universidad, tampoco en la universidad se brinda mucha información al respecto, y más si hablamos de medios de comunicación. Eso lleva una agenda que las vemos diariamente en los medios nacionales que ocultan y que desinforman. Realmente no informan, y eso tenemos que decirlo, ¿no? Nos hacemos cargo como periodistas que somos, Roberto. Como medio, exactamente. Sí. Bueno, ahí hay que trabajar mucho, realmente hay que desandar y volver a transitar. En el comienzo tenemos aquí un testimonio que vamos a compartir de Virginia Lincán. Virginia Lincán es antropóloga mapuche. Ella es becaria del CONICET, está cursando un doctorado en Ciencias Sociales. Ella vive en Trevelin, o sea, es de aquí, de nuestra zona.
y bueno, con muchos trabajos, entre ellos su trabajo de Santa Rosa Leleque, territorio mapuche recuperado, y con, bueno, con una actividad permanente que comienza Sí. a hacer un enmarque histórico justamente de las comunidades, de aquello que bueno, se consolidó en lo que se llamó la conquista del desierto, y cómo siguió, digamos, a partir de fin del siglo XIX, la situación hasta el día de hoy. Roberto, Virginia vive en En Trevelin. Trevelin. La entrevistaste hace poquitas horas Sí, vía Zoom. vía Zoom, tenemos ahí Bien. este testimonio vía Zoom, entonces de Virginia Lincán. Mari Mari, inche Virginia Lican Pingain, inche Mulen Esquel Guarrea, Huelo Mulein Trevelin, Trevelin Mapu, como llaman los Wings. Bueno, soy Virginia Lincán, vivo en Esquel, pero me encuentro también habitando en la localidad de Trevelin. Así que un poco en calidad de mi trayectoria, ¿no? Como profesional, como estudiante, eh, como parte de mi formación, ¿no? En antropología, tiene que ver con reconocer y dar cuenta de todos estos procesos que se encuentran actualmente, ¿no? Procesos que tienen que ver con nuestra presencia en Patagonia, presencia que todavía que es cuestionada, ¿no? Que es puesta en cuestión por ciertos parámetros que se instalan socialmente, parámetros que tienen que ver con decir quién es indio, quién es no, legitimar, ¿no? Como que hay una voz autorizada a definir quiénes pueden ser mapuches, quiénes no, quiénes son tehuelches, si somos mapuches, si somos tehuelches también, ¿no? Principalmente todo se inicia con el proceso de conformación del Estado-Nación argentino y chileno, ¿no? Porque tanto en Argentina como Chile se ponen no sé si es la palabra, pero ambos estados en su consolidación como estado y en su avance de fronteras, inician campañas militares hacia la Patagonia, ¿no? Del lado de Chile se llamó pacificación de la Araucanía y del lado de Argentina se la denominó campaña o conquista del desierto, ¿no? Previamente, antes de hacer las campañas, eh, el incipiente Estado-Nación, ¿no? Que se consolidó recién fines del siglo XIX, principios del XX, inicia una serie de campañas que tienen que ver con demarcar estos espacios que era Patagonia como inhabitados, como habitados por salvajes, desierto, ¿no? La figura del desierto cuando estaba totalmente poblado toda esta región. Hay registros arqueológicos eh, digamos, legitiman la presencia de los pueblos originarios en Patagonia hace más de 13.000 años, más de 10.000 años, ¿no? Y la dinámica previa a las campañas militares era diferente, ¿no? Se vivía otra situación. Que una vez que se llevan a cabo estas campañas militares, tanto del lado del Gulumapu, decimos, que sería la región del oeste, hoy llamado Chile, y del Puel Mapu, que sería la región este, conocida como Argentina ahora, o Patagonia Argentina. eh, Esas campañas desestructuraron todo nuestro devenir como pueblo, ¿no? Desestructuraron y modificaron toda nuestra vida y nos insertaron en una forma de vida quienes sobrevivimos, ¿no? Porque fue una campaña primero principal de exterminio, después fue una campaña de a quienes sobrevivieron, a los grupos a los pocos grupos que pudieron sobrevivir, los asimilaron, ¿no? Los asimilaron y los pusieron en lugares que si bien eran estratégicos para quienes fomentaron estas cañas, que básicamente fue la oligarquía argentina, que financió, grandes terratenientes financiaron estas campañas, que llevó a la privatización de la tierra y a nosotros, la mayoría de nuestros antepasados,
luego fueron reubicados en pequeños espacios que se denominan reservas o colonias, y ahí fueron ubicados todos nuestros antepasados que con la intención de tener mano de obra para el modelo que que se instauró, ¿no? Que era un modelo básicamente basado alrededor de la agroexportación y un modelo alrededor de la ganadería, ¿no? Y ese sometimiento implicaba dejar de lado nuestras creencias, nuestra forma de vida, porque fueron consideradas salvajes. Hasta el día de hoy hay eh, muchos eh, muchas, digamos, bibliografía y muchas, sí, y hay también comentarios también de personas comunes y corrientes que uno se encuentra por ahí, o también comentarios de medios de comunicación, donde hasta el día de hoy nuestras prácticas son consideradas salvajes, son consideradas paganas, entonces... em, implicaría la asimilación, se nos obligó a vivir una vida que no pudimos elegir, ¿no? Que se nos sometió a ir a la escuela, se nos sometió a todo un proceso, a hacer la mano de obra barata digamos, de los grupos de los blancos, fueron los que llegaron acá, ¿no? Porque fue promovida igual una vez que se hace la campaña, se promovió la inmigración blanca y europea específicamente. Entonces nosotros tenemos todos, creo que es algo estructural, que quienes somos descendientes de pueblos originarios tenemos antepasados y un linaje de familias que son peones rurales o que fueron peones rurales, nuestras madres todas amas de casa, eh, y todas trabajando en la parte del servicio doméstico, ¿no? Por así decirlo, y padres y familiares y un linaje de familia que trabaja en la construcción, ¿no? Ese fue como el destino nuestro una vez de realizar las campañas militares, una vez que se consolidó el Estado argentino, que fue fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces pensaba, el Estado argentino se conformó, y esta parte de la Patagonia se conformó alrededor de un modelo agroexportador, de la privatización de la tierra, ¿no? Y mediante de consolidación del latifundio, es decir, que en pocas manos quedaron las tierras que se privatizaron y no, los quienes sobrevivimos quedamos sometidos a una vida en la que solo éramos objeto de mano de obra barata, ¿no? Estamos en Vuelta de Rosca y habíamos así escuchado a Virginia Lincana, quien vamos a tener parte también de su testimonio más adelante, dentro de algunos minutos. Porque es tiempo ya de recibir a nuestra invitada aquí en nuestro estudio. Ella es Soraya Maicoño, Pilancuye, mujer mapuche, cantora, actriz, y bueno, muy agradecidos que estés aquí para poder dialogar en este programa. Bueno. Rumemañún, Punmay, Peumangele, Cafeica, Akumenutram, Ñeimun. Muchas gracias y bueno, también deseo que tengamos una buena conversa. Una buena conversa. Gracias, Soraya, por poder venir a nuestro espacio, este nuevo espacio que estamos construyendo muy a poquito. Gracias. Feliz, gracias. Bien, y bueno, estamos en tiempos donde, digamos, la coyuntura o lo puntual para estas horas hace que, bueno, se estén viviendo
varias tensiones y se hayan suscitado conflictos en varias comunidades de aquí, de la provincia de Río Negro, en general del norte de la Patagonia. Y específicamente con los hechos sucedidos que vamos a repasar en la comunidad Lasken Winculmapu en Villa Mascardi, con detenidas, con una causa, con un juicio a punto de iniciarse y Soraya, con un encuentro hace muy pocos días mantenido con el presidente Alberto Fernández, del cual participaste. Hacemos una referencia a ver cómo llegamos ahí, cómo se llega a este pedido de audiencia con el presidente y qué es lo que se pudo, si es que se pudo avanzar allí. Felei, Inchin Mongelein Tufachi Mapumo Rufu Traquifi. Nosotros vivimos en esta Mapu desde tiempo inmemorial. Un poco lo que explicaba también Taín Lamuen, nuestra Lamuen Virginia Lincam. Y se llega a ver al presidente justamente porque desde hace mucho tiempo, no ahora, hace más de 100 años, el Estado ha avanzado en el despojo de nuestros territorios de manera sistemática y con diferentes prácticas. Al principio basados en genocidios, en prácticas muy complejas para nosotros como pueblo, muy duras, muy difíciles de sobrevivencia, de despojo, de asesinato, de campos de concentración. O sea, nosotros como pueblo atravesamos innumerables situaciones de violencia por parte del Estado. Y estos últimos 30 años se viene dando una suerte de despertar en nuestro pueblo de conciencia, en donde nuestro pulli, nuestro espíritu, se nos pone por delante y nos obliga de alguna manera, nos hace que empecemos a tomar conciencia y valor de nuestra fuerza mapuche, de quienes somos nosotros, de honrar a nuestros antepasados, de honrar a nuestra familia mapuche. Para poder ser mapuche inevitablemente necesitamos del territorio. Están surgiendo nuevos roles y en esos roles también nuevas fuerzas. Entonces, lo que viene sucediendo con el Lasken Winculmapu tiene que ver con que allí vive la única Lamuen Machi que tenemos en todo el Puelmapu. El Puelmapu es todo el territorio mapuche, que es desde el sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz. Todo eso es el Puelmapu. Hace más de 50 años que no nacía una Machi en nuestro territorio, en el Puelmapu. En ese territorio, en el Lasken Winculmapu, tenemos nuestro único rehue de Machi. Hace ya más de 3 meses, el 4 de octubre, fue brutalmente desalojado con extrema violencia. Nuestra Lamuen Machi, junto con todo el resto de la gente, tratadas con mucha violencia, con mucha humillación, las mujeres sobre todo, pupichiqueche, niños y niñas, llevadas, encarceladas, separadas de sus hijos, de sus hijas. Algunas incluso se las llevaron a Ezeiza como presas peligrosas. Bueno, hubo mucha presión por parte de la sociedad mapuche y no mapuche y por suerte a los 2 días ya estaban en Furilovche nuevamente. Y lo que nosotros estamos sintiendo y lo que nos está generando un grave daño espiritual como pueblo es que nuestra Machi esté presa y que el rehue esté desalojado, que no podamos ni la Machi, ni su gente, ni nadie de todo el Puelmapu tener nuestra práctica ceremonial en ese espacio espiritual. Eso ahora te podríamos como especificar para aprender qué es una Machi. La Machi es sanadora, o sea, trabaja con las enfermedades, pero es como es una referente espiritual. ¿Cómo para en nuestro pueblo somos mapuche, pero algunas personas nacen con determinados roles. En este caso, nuestra Lamuen Metiana Coluan Nahuel nació con el rol de Machi. Y ella viene a atender la salud física, la salud espiritual, la salud emocional, mental, de las personas y de los espacios. Personas mapuche y personas no mapuche. Tiene esa capacidad de poder ser quien dialoga con las fuerzas y quien también puede entender la razón de un montón de enfermedades. Eso es una Machi. El rehue, muy resumidamente. Muy resumidamente. Y que surge cada algún tiempo porque hay una unión. ¿Es ancestral? Es ancestral. ¿Cómo se dice ese llamado, digamos? Claro. Bueno,
un poco lo que explicaba nuestra Langüen Virginia recién con respecto a cómo se fue reordenando después de la conquista del desierto todos los grupos, en donde en muchos lugares se asentaron y formaron colonias, como la colonia aborigen Pastoril Cusamen. Esa es una colonia aborigen que tiene también más de 100 años, que la llevó adelante el bravo lonco Ñancuche Nahuelquir, y que para poder asentarse ahí, el negocio que hizo con el Estado fue poner una escuela. Entonces, lo que empezaron a pedir todas esas nuevas LOF, esos nuevos reagrupamientos que se hicieron después de la conquista del desierto, fue tener de vuelta esos roles antiguos. Y eso se pide en ceremonia. Entonces, los antiguos loncos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, en Guilipum, en ceremonia, empezaron a pedir que resurjan estas autoridades, porque para nosotros son extremadamente necesarias e importantes, porque entienden sobre nuestra salud, sobre nuestro equilibrio. Entonces, así es como empezaron a renacer. Tardó mucho tiempo, porque para que nazcan se tiene que dar el contexto. O sea, tiene que haber mucha gente mapuche consciente de saber que a ese rol hay que cuidarlo, que a ese rol hay que acompañarlo. Una machi no se manda sola, una machi no puede ser machi si no tiene un grupo, comunidades, un pueblo que la sostenga. Entonces, después de muchos años, después de 30, 40, 50 años de pedir en ceremonia, es que por fin las fuerzas, por llamarlo de alguna manera, en el Huenumapu, lo que ustedes pueden llegar a conocer como cielo, entendieron que como pueblo mapuche ya estábamos preparados en el Puelmapu para tener una machi, porque ya había un resurgir de nuestro quimum, de nuestro conocimiento, porque ya había todo un contexto dado para que nosotros podamos sostener este rol tan importante. Bien, lo que se denomina también esa conciencia ancestral, ¿cierto? Es un despertar. Es un despertar. Es un despertar y también estamos en un momento de reconstrucción, porque hay mucho quimún, mucho conocimiento que nos fue arrebatado. Nos fue negado, nos fue censurado. Imagínense que, por ejemplo, don Casimiro Guanelaf Bien, un referente, una persona que ha sido aquí en el Bolsón, en la comarca, un referente, cuando él era pequeño no podía hablar el mapuzungún. Les golpeaban, los torturaban a los niños y a las niñas por hablar nuestro idioma. Y de grande, a los 70, 80 años, resultó ser el quimche, quien iba a enseñar en la lengua mapuche a las escuelas. Y él decía, yo no entiendo. Cuando era chico no me dejaban y ahora estoy yendo yo a las escuelas a enseñar. Y eso también demostraba que hubo un cambio de conciencia. Y no solamente en nuestro pueblo mapuche, sino en la sociedad. Porque hubo una apertura, de alguna manera, alguien tuvo ahí una visión, una voluntad política de por lo menos empezar a hablar de nuestro pueblo como algo que todavía está vivo. Que no es que antes vivíamos, éramos. Seguimos estando. Claro que sí. Y precisamente, Soraya, tenemos a Betiana Coluán Nahuel. A ver si lo puedo... Betiana Coluán Nahuel. La machi que está detenida, justamente después vamos a reforzar cómo está la situación en general y que, bueno, aquí tenemos parte de testimonio, justamente donde está en estos momentos con esa prisión domiciliaria. Ahí la tenemos. Muchas gracias. Bueno, Mari Compuche, Mari Plonco, Pupillancuche, Compo Kelamien, Fachipuel Mapu, Betiana Chelen Colwan Nahuel Pingentanche, Machingen, Tufachi Puel Mapumeo, Lafken Winkul Mapu Pingei Tani Lofmu, Inalto Rem Lafken Kusherem Lafken Hucha, Mongenein y Chin, Feingen Mapumeo. Fei Mapu Muli Tani Rewe, Fei Mapu Muli Tani Newen Machimo, Newen Fileo, Fei Mo Machingen, Lawen Ungen, Tatupachi Puel Mapu. Mi nombre es Betiana Coluán, soy machi, Lawen Tuchefe, soy médica natural, soy guía espiritual de mi pueblo, mapuche. Hoy estoy cumpliendo este rol de este lado de la cordillera, del Puel Mapu, como machi, como médica, como guía espiritual de distintas comunidades, de mi comunidad, pero también de otros sectores
de la gente mapuche y no mapuche también, ayudando, siguiendo con la medicina natural de hierbas de la naturaleza. Pertenezco a la comunidad Lafken Winculmapu, donde dejó su vida Peita Rafael Nahuel, Weichafe Yem. Ese es mi territorio. Allí se encuentra mi rehue, mi Nehuen, mi fuerza, nuestra fuerza que hoy nos mueve como mapuche, como comunidad, como machi. Nuestro pueblo tuvo los primeros desaparecidos, más allá que después dentro de la dictadura hubo otros desaparecidos no mapuche, en nuestro pueblo hubo los primeros desaparecidos, sufrió ¿no? El genocidio, la esclavitud. Inclusive nuestra gente mapuche era arriada de sus territorios, despojada, sufrió este despojo, sufrió las torturas. Inclusive a nuestra gente mapuche la llevaban a Europa, a los zoológicos, eran expuestos como animales en los zoológicos. Y aquí también en el Museo Reconocido de La Plata fueron expuestos igual, y desde esa historia descendemos nosotros, desde esa historia de resistencia igual, ante tanto atropello, ante tanta esclavitud, tortura, de todo eso descendemos nosotros. Y bueno, en los tiempos antiguos quedó la historia que hoy también se cuenta de los machi, de los lahuentuchef y lahuenielu, los que hacían remedios, los que sanaban a su pueblo con hierbas. Ellos también fueron asesinados. Inclusive con esto, la entrada y la llegada de la religión, fueron tratados de brujos, fueron quemados, fueron ahorcados. Y de esa historia real descendemos nosotros. Y posteriormente también fueron perseguidos, encarcelados, como lo que es la historia hoy de la machi María de Pul, del Cerro Negro. Ella vivió en Chubut, fue encarcelada, y también fue buscada, muy reconocida a la vez. Ella fue encarcelada como machi, pero cuando tuvieron que buscar la medicina natural mapuche para curar inclusive hasta a Evita, a Perón, también la buscaron y ella los atendió en esos años. Hoy como machi, como un Nehuen, un Puliu que volvió a resurgir, que volvió a renacer en este Puelmapu, como decimos nosotros, este lado de la cordillera argentina, como le dice el Huinca. Me toca de nuevo asumir también como la guía de un pueblo espiritual, volver a recuperar nuestras prácticas ancestrales, nuestro idioma, nuestro mapuche zungún, su cultura en su totalidad. Lo que hoy es conocido como Villa Mascardi, ese espacio siempre tuvo agua, siempre tuvo lahuén, remedio, siempre esa tierra fue fértil, o sea que se podía llevar una vida adelante, ¿no? Y en ese espacio también antiguamente vivió nuestra gente mapuche, habitó ese espacio. En ese espacio hay una historia que no es solo un mito, sino que es una historia de nuestro pueblo, que vivió una machi también, fue perseguida, fue asesinada y vivía en ese espacio. Entonces esa fuerza quedó ahí, no pudieron como asesinar o desaparecer esa fuerza, como esa conexión del ser mapuche con ese espacio. Porque nosotros hoy somos mapuche y somos eso, somos parte de la tierra, de la naturaleza. Eso es el ser mapuche, no ser dueño, propietario de un territorio, sino que somos parte de ese territorio. Entendemos que eso es lo que nos mueve, lo que nos da vida, nos da salud. Nosotros tenemos hoy una conexión específica y
y puntual con ese territorio, que hoy el Winca llama Villa Mascardi. Nosotros lo llamamos Rem Lafken, Huinculmapu, porque ese es su nombre mapuche, ¿no? La primera parte del testimonio de la Machi Betiana, allí donde se encuentra detenida de forma domiciliaria, todo este esfuerzo allí de la producción, de Vuelta de Rosca, de COP TV, llegarse a tomar este testimonio, ¿no? Allí, sí, en la ciudad de Bariloche, ¿no? En la ciudad de Bariloche. En el espacio de este domicilio, donde 4 mujeres, Soraya, mapuche, todavía están con prisión domiciliaria. El objetivo del encuentro con el presidente, fue uno de los detonantes más importantes de estos últimos meses, saber cómo va a ser la situación procesal, que se detenga el juicio, porque están detenidas por usurpación cuando nadie en nuestro territorio es detenido por una usurpación de tierras. Feley, May. Bueno, justamente como estamos hablando de una machi, no podemos hacer las cosas como quien dice mandándonos solos. Quillule Leimun, no nos mandamos solos. Entonces, ¿por qué surgió ir a ver al presidente? Porque para ver cómo seguir con esta situación tan compleja, tan difícil y tan dolorosa, se consultó al machi que levantó la Lamuen Machi Betiana Coluán Nahuel, y a través de él es que se tomaron decisiones. Lo primero que se hizo fue convocar un traum, que fue el 26 y 27 de noviembre de este año, un día después de que se cumplían 5 años del asesinato de Rafael Nahuel Diem, en donde participaron más de 100 personas, representantes de diversas LOF comunidades de Neuquén, de Río Negro y de Chubut. Y allí, después de mucha conversa, en el marco de parlamento, en el marco de Collaitún también se le dice, en donde se saludan y se hablan principalmente las autoridades, Machi, Lonco, Pillancuye, después de mucha conversa, mucho diálogo, se llegó a esa decisión de ir a conversar con el presidente y que esas personas que fueran sean autoridades ancestrales mapuche tehuelche. Y por eso es que se decidió ir, se decidió en formato de parlamento y también se afianzó esa decisión en Guilipún, Inaltu Nahuel Huapi, cerca del lago Nahuel Huapi. También allí por 2 días seguidos se levantó ceremonia y se pidió fuerza para que nosotros podamos realmente tener camino y llegar a Buenos Aires, que no es nada fácil. En un montón de aspectos no es nada fácil llegar, y sobre todo llegar al presidente, quien es además el que de alguna manera también formó por un decreto presidencial el Comando Unificado, que son las fuerzas federales que actuaron en el desalojo del Lof Lafken Huinculmapu. Finalmente llegamos casi toda la comitiva el 12 de diciembre de este año, sin saber siquiera si el presidente nos iba a recibir. Se hicieron muchos pedidos de audiencia por parte de todas las comunidades, de personas individuales, también por parte de organizaciones de todo el país. Les llegaron pedidos de todos lados, de todo el país, de que reciba esta delegación mapuche. Y el martes 13 nos avisan que el presidente finalmente nos recibía el miércoles 14. Esa por lo menos era nuestra única expectativa, porque realmente dudábamos que fuéramos a ser recibidos, pero bueno, sabíamos que esa era la palabra que habíamos dado en Traún. Entonces... Esto de alguna manera inédito, o sea, no, sí. de pueblo mapuche no había podido tener un encuentro con algún presidente. Ya han tenido, sí, sí. Ya se han reunido otros presidentes con otras autoridades mapuche. Hay una contada muy importante, muy hermosa, que era el lonco de Aldea Epulef, Mariano Epulef, el Lamuen, hace más de, 70 años. Sí. Se iba a caballo hasta Teca, este es un paréntesis que hago, ¿no? Sí. Se iba a caballo hasta Teca, de ahí lo dejaba en Teca, se iba a dedo a Bariloche y de ahí se tomó un tren desde Bariloche, Jacobasi, hasta Buenos Aires. Durmió en la plaza enfrente a la Casa Rosada durante mucho tiempo, hasta que un policía le preguntó qué estaba haciendo ahí, y él comentó que necesitaba ver al presidente para poder poner en orden los papeles de su mapu, de su tierra, y gracias a eso es que fue recibido.
Después han habido otras reuniones con otros presidentes, pero por ahí con comunidades que son parte de alguna organización. Esta, creo, es una de las primeras veces que se da que un presidente recibe a representantes de las comunidades autónomas, en donde además, digamos, claro, en donde además autoridades. todos éramos personas que tenemos un rol en nuestro pueblo. Y entonces fuimos recibidos, también hicimos nuestra ceremonia, nuestro bilipún en la Futaguarría, en Buenos Aires, porque allí también, a pesar de que pareciera que no, que tienen un río que está muy contaminado, supimos que a pesar de todo todavía tienen su ñem, su fuerza viva en ese río, así que teníamos la obligación también de hacer ceremonia allí. No fue nada fácil porque nos encontramos con que al río lo tienen encarcelado también en Buenos Aires, no fue nada fácil acceder al río, pero finalmente después de ese día, después de hacer la ceremonia, en la tarde fuimos recibidos por el presidente. Tuvimos una charla concreta, respetuosa, sí, en donde se le planteó todo esto: quién es nuestra Lamuén Machi, qué pasa con nosotros como pueblo, el hecho de no poder acceder al único rehue de Machi, el único espacio ceremonial. La Machi, para poder atender nuestra salud, necesita estar parada frente a su rehue, no lo puede hacer en cualquier lugar. Y que ese rehue no le pertenece solo a esa lof, le pertenece a todo el pueblo mapuche. Le explicamos justamente esto, que es una causa escarcelable y que el mismo presidente lo reconoció. Él, siendo abogado, no podía desconocer. Claro. Profesor de Derecho. Entonces, ahí claramente aprovechamos el momento para poder pedirle que, bueno, siendo él el presidente, siendo él quien más decisiones políticas tiene dentro del Poder Ejecutivo, permitiera el avance en una mesa de diálogo. Él, de alguna manera, quería hacer entender que esto ya era un problema jurídico, y lo que le planteamos al presidente y le planteamos a los medios hegemónicos y le planteamos a la sociedad, que nuestro conflicto con el Estado no puede ser dirimido en un espacio jurídico, que esto es un conflicto político, que es el Estado el que desde hace más de 100 años viene teniendo situaciones de despojo y de violencia en contra de nuestro pueblo, y también lo explicaba muy bien recién nuestra Lamuén Machi betiana. Él nos pedía que, bueno, que iba a intentar entonces llevar adelante esa mesa de diálogo con parques nacionales, porque parques nacionales depende, más allá de que tenga un presidente y cada parque su propio intendente, depende del Ministerio de Ambiente, o sea, del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, muy atinada, una de las abogadas de nuestras Pulamuen, que también nos pudo acompañar en esa mesa de diálogo, le pidió al presidente que entonces el juicio que se estaba llevando adelante se suspendiera hasta tener esta mesa de diálogo. Vamos a hacer un partido para recordar, ¿por qué con parques nacionales? Sí. Porque es además una cuestión claramente histórica. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué los parques nacionales se fueron conformando precisamente en mucho territorio? Todos los parques nacionales, de pueblos originarios, claro, en su mayoría en pueblos originarios a lo largo y a lo ancho del país. Sí. En el caso de la Patagonia, en territorio mapuche. Claro. Lo que hizo también que muchas LOF y comunidades o las sacaban, las despojaban del territorio, o les permitían seguir viviendo ahí, pero achicándoles el territorio y ya no pudiendo tener el mismo contacto con la naturaleza que tenían antes. Claro. Y el Parque Nacional Nahuel Huapi es el primero. El Parque Nacional Nahuel Huapi es el primero que se constituye, creo que es, si no me equivoco, el más grande de todo el país. Es Nahuel Huapi, o sea, no estamos hablando de un parque nacional que tenga un nombre alemán, inglés, francés, italiano o criollo. Nahuel Huapi, o sea, es la isla del tigre, en Mapuzungún. O sea, claramente ni siquiera tuvieron la delicadeza de quitarle el nombre como para que después pueda ser argentino. Claramente se está en territorio mapuche y el mismo nombre lo dice. Y en la zona de Villa Mascardi, creo que ya lo contó la Lamuén, y si no lo va a contar seguramente en su entrevista si hay otra parte. Sí, en esa zona, bueno, asesinaron a una machi antiguamente. Mascardi era un cura. O sea, era una persona que se fue a vivir ahí y que fue a instalar también toda una religión, una forma impuesta a nuestro pueblo. Claro. Entonces, ¿por qué esa zona? Porque esa zona ya vivió
una antigua machi y claramente ese pili, ese espíritu antiguo estaba reclamando volver a renacer. A la Lamien machi Betiana Coluán Nahuel la vio, la reconoció otra machi, la machi Teresa, que vino de Gulumapu, de Chile, hace poco más de 20 años ahí, y ella la vio a nuestra Lamuen de bebé y dijo, esta niña trae ese Nehuen, y es ahí, en ese lugar donde tiene que vivir, en el lugar en donde se levantó el Rehue. El problema es que el Estado no está queriendo reconocer ese conflicto histórico que tiene con nuestro pueblo, y que nosotros estamos en un proceso de resurgimiento, con roles, con proyección como pueblo, con reconstrucción como pueblo, y que en este caso es ahí a donde le toca vivir a nuestra Lamuen, y a donde todos nosotros como pueblo mapuche nos toca tener nuestro primer Rehue de machi después de tanto tiempo. Así es. Soraya, te invitamos a compartir la segunda parte del testimonio justamente tomado allí a la machi Betiana, directamente allí en Bariloche. Gracias. Porque ese espacio donde nos desalojaron el pasado 4 de octubre, nuestro territorio, también es parte del Estado, de Parques Nacionales, que tiene un discurso de cuidado y protección de la tierra, de la biodiversidad, pero también lo real es que por lo bajo hay un discurso de cuidado de los bosques, y por el otro le venden millones de hectáreas a extranjeros. Por lo menos ahí también en Mascardi la han vendido a cataríes, que hoy también son parte de como lo que dicen dueños, ¿no? Ellos se dicen dueños de una propiedad, de un espacio, como lo que es la naciente del río Chubut, ¿no? Hoy eso lo tiene y está en manos de los cataríes, como lo que es el lago escondido, que está en manos de Lewis, ¿no? Era como que iban a ellos a desarmar un cartel de narcotraficantes con tanto equipo, tanto policía que llevaron, y sin embargo llevaron detenidas a 7 mujeres con los niños. Pudieron escaparse a la montaña otra cantidad de niños, y bueno, y hoy estamos pasando una situación difícil porque hoy somos prisioneras políticas, como decimos nosotros, del Estado, porque nosotros aquí no estamos prisioneras por asesinar, por inclusive, ¿no? Ni siquiera como terroristas estamos prisioneros. Estamos prisioneras por lo que ellos nos dicen usurpación, ¿no? Pero nosotros entendemos que no podemos ser usurpadoras de nuestro propio territorio, que está legítimamente, como que su propio discurso está pisoteándose, ¿no? Están contradiciéndose, donde ellos nos reconocen como un pueblo persistente, como que son territorios propios del pueblo mapuche. No nos pueden decir que somos usurpadores de nuestro propio territorio. Y nosotros estamos dignos de eso, de hoy llevar esta prisión adelante, porque entendemos que no somos ningunos delincuentes, como nos quieren decir, ¿no? Sino que somos mapuche nomás. Estamos luchando por la defensa de nuestro territorio, porque defendimos, sí, nuestro Rehue, lo más que pudimos, porque estamos defendiendo nuestra cultura, nuestra espiritualidad. Allí en ese territorio hoy se encuentra un Rehue, un espacio natural, sagrado, un espacio donde, donde llevamos adelante nuestro feyentún, nuestra creencia, nuestra espiritualidad, donde mucha gente ha llegado a buscar la UEN, tratando de buscar una sanidad,
y gente mapuche y no mapuche fue a buscar remedio a ese espacio, y encontró bienestar. Entonces ese espacio también no es propio de nosotros como comunidad, sino que está ligado a muchas más comunidades, gente mapuche y no mapuche también. Y fue una vez más eso, atropellado. Hoy, al igual que nosotras, está encarcelado nuestro rehue, nuestro espacio ceremonial, espiritual. Y nosotros entendemos que a pesar de que hoy estamos llevando esta prisión adelante, entendemos que la lucha del pueblo mapuche es muy amplia y no termina en nosotros. Nuestros hijos van a continuar, porque nuestros hijos tienen una conexión incluso más fuerte que nosotros en ese espacio, en ese lugar, en ese espacio territorial. Y no nos vamos a rendir, digamos, vamos a luchar incansablemente hasta volver a nuestro espacio ceremonial, a nuestro rehue. Inclusive estando así en esta prisión, hoy nosotros pedimos todo el tiempo para volver a nuestro espacio. Como mapuche tenemos el conocimiento, la creencia de que lo vamos a hacer, vamos a volver a nuestro espacio territorial. Vamos a seguir compartiendo otro tramo allí en el testimonio de la Machi Betiana. Estamos en Vuelta de Rosca, estamos con Soraya Maicoño aquí en vivo y bueno, nos había quedado pendiente porque estaba desarrollando la reunión mantenida con el presidente Alberto Fernández y consecuencia de esto, ¿no? Sí, la reunión, Soraya, posible reunión con parques nacionales, contanos si se han confirmado fechas. Bueno, en esta conversación que tuvimos con el presidente, él planteó una mesa de diálogo, nuevamente porque ya se dieron algunas instancias de mesa de diálogo con parques años anteriores, volver a intentar una mesa de diálogo con parques nacionales, suspender el juicio, que fue muy importante eso, porque si no se suspendía, eso fue un miércoles. Al lunes siguiente a nuestras Pulamuen las llevaban de vuelta detenidas a la PCA para que vayan al juicio, y iban a estar detenidas, separadas otra vez de sus hijos y de sus hijas por varias horas tras las rejas, porque esa había sido la decisión de la fiscal Echepare. Entonces era muy importante lograr que se suspenda ese juicio y llegar a una instancia de diálogo. Y después, en 60 días, o sea, sacamos más o menos la cuenta, sería para febrero, fines de febrero, una nueva reunión con el presidente para ver cómo se empieza a trabajar estos conflictos que hay entre el pueblo mapuche y el Estado, históricos, claro. En donde él lo que primero nos pidió fue que cesara la violencia. Y nosotros le dijimos, le venimos a pedir exactamente lo mismo. O sea, nosotros también le queremos pedir a ustedes que cese la violencia. Cuando el presidente hace referencia a eso, ¿a qué tipo de violencia hace referencia? Y él se referiría seguramente, porque tampoco quisimos, hay algo que nosotros estuvimos muy firmes, que es, nosotros vamos a pedir por nuestra Lamuen Machi Betiana Coluán Nahuel y la vuelta al territorio y al rehue. No vamos a caer en ningún tipo de provocación. Entonces, en un montón de instancias, el presidente como que quería desviar la charla como, no sé, yo no soy Patricia Bullrich, y bueno, si nosotros tomábamos eso, nos íbamos a ir a hablar en un tema al que no habíamos ido a hablar. Claro. Cuando él habló, se iba hacia otro lado, digamos. Se iba a ir hacia otro lado y a nosotros no nos interesaba, nos habían dicho que teníamos solo media hora, por suerte duró más de una hora la reunión, y cuando se refería a la violencia seguramente se ha referido a un montón de situaciones en las que la mayoría de las veces ha tenido que ver con la autodefensa. Pero que más allá de eso, las expresiones de nuestro pueblo, el pueblo es muy amplio y las expresiones son muchísimas y diversas. Entonces nunca se puede comparar una expresión, entre comillas, de violencia con respecto a 150 años de violencia sistemática que el gobierno argentino ha echado sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pueblo, sobre nuestras mujeres, nuestros abuelos, nuestras autoridades. Entonces, lo que nosotros le planteamos es que nosotros realmente queríamos que pasara lo mismo, que cesara la violencia. Una de las cosas que él planteó es que él no se iba a permitir otro Rafael Nahuel en la espalda,
porque se le cuestionó que se había reprimido con armas letales, Sí. a lo que él, por supuesto, negó bajo toda forma. Ellos no lo reconocen. No lo reconocen, entonces le dijimos que así de cerca estuvo de no haber tenido otro Rafa Nahuel, porque la violencia con la que se manejó su comando unificado había sido extrema. Y la realidad es que nosotros también fuimos muy preparados para saber qué era concretamente lo que le queríamos plantear. En esa mesa se sentaron loncos y pillanculles que tienen conflictos gravísimos en sus territorios, gravísimos. El lonco Nahuelpan, que está lleno de basura porque está el basurero municipal de 3 municipios. Hubo un montón de loncos y pillanculles que tenían realmente problemas serios y de conflicto. Está bueno, la verdad que no solamente fue el planteo por Villa Mascar, digamos. No, todo lo contrario, Claro. todos, a pesar de su conflicto, nosotros solo fuimos a hablar de lo más importante, que nuestra Machi vuelva a su rehue. Y ese gesto de generosidad de cada uno de sus loncos, que podrían haber llevado su conflicto también al presidente, y fue no, porque lo que para nosotros es importante en este momento como pueblo es que nuestra Lamuén Machi vuelva al territorio, vuelva a su rehue, y todo el pueblo mapuche que tiene su práctica espiritual en ese rehue también pueda volver. Y eso también se lo planteamos al presidente. No le vamos a contar ningún otro conflicto acá, siendo que hay y graves, porque en realidad acá estamos parados como pueblo pidiendo por algo mucho más concreto y que tiene que ver con una autoridad. Para nosotros, una de las principales y más importantes autoridades del Pueblo Mapu. Novedades de estos últimos días. Ahora ya estaba pensando porque de golpe hay mucha información y eso también marea muchísimo a la sociedad, a la comunidad también. Se hace el juicio, no se hace, ¿qué va a pasar? Se elevó a juicio igual, sobre todo por la última causa que tiene que ver con la usurpación Claro. de otros predios, que son predios que además están en parques nacionales y que fue una de las cuestiones que también le planteamos al presidente. ¿Quién controla parques nacionales? Porque Parques Nacionales está vendiendo el territorio de parques. Sí. ¿Quién lleva ese órgano de control? ¿Cómo sucede Claro, eso? concretamente ¿Cómo sucede? muchos habitantes allí en Villa Mascardi, vecinos Privados. no sé si la pregunta es cómo adquirieron sus títulos de propiedad. Exacto, dentro de un parque nacional. Eso fue uno de los cuestionamientos que se le hizo. Entonces, esto de que volver en 6 meses, que la mesa de diálogo y después volver en 6 meses. Pero bueno, ¿qué sucedió? Cuando llegó el momento de hablar de la mesa de diálogo, en vez de que ellos vengan para acá, ellos serían el representante de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, que fue quien quedó a cargo de la organización de esa mesa de diálogo, el presidente del INAI, que era la primera vez que tenían un encuentro cara a cara con el presidente, y el presidente de Parques Nacionales. En vez de venir ellos para acá, porque a nosotros nos interesaba que tuvieran esa reunión con el Loflafkenwin Kulmapu, que claramente están imposibilitadas de viajar, ellos decidieron que viajemos parte de la comitiva nuevamente a Buenos Aires y tener esa conversación. En principio la íbamos a tener el 28 de diciembre, nosotros no tenemos los medios para pagarnos los pasajes para volver a Buenos Aires, ni hotel, ni todo lo que implica. Entonces, supuestamente, para que se pueda coordinar, que vayamos todos y que podamos ir y volver lo más pronto posible, se fijó la mesa entre el 11 y el 12 de enero. Esa es la última novedad que tenemos. Esperamos que así sea, esperamos que cumplan, porque si no, finalmente estamos otra vez hablando de un gobierno coilafe, le decimos nosotros, cuando tiene que ver con la mentira, y que no cumple con su palabra, ¿no? Y que claramente está al tanto de que nuestras lamuenes están presas por una causa escarcelable, como lo es el delito de usurpación, y que en un punto, como lo planteó recién nuestra Lamuén Machi, son presas políticas, y que en todo caso, tanto el Estado nacional como el Estado provincial están respondiendo a demandas de otros sectores que tiene que ver exclusivamente con el sector empresarial. Entonces es algo que nosotros como pueblo venimos padeciendo hace tanto tiempo
que necesitamos que esto se empiece a resolver de una manera política y seria, ¿no? Y Soraya, ¿es posible que ya se estaría trabajando en la posibilidad de denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos? Bueno, eso también, eso ya está. O ya está. Esas denuncias ya están, y de hecho una organización que nos recibió, no sé si es una organización, lo digo así por ignorancia, es la ONU. O sea, la oficina que funciona en Argentina nos recibió a toda la comitiva y tuvimos una especie de Zoom con las personas que están vinculadas a las cuestiones de los derechos humanos vulnerados, pero que en Latinoamérica, pero que tienen su oficina en Chile, y tuvimos una reunión en donde ellos nos explicaban que si el Estado permite ser veedores, ellos pueden ser veedores en los juicios y también empezar a tomar las denuncias de toda la vulneración de los derechos que se vienen haciendo con respecto a nuestro pueblo y en particular con respecto a esta LOF. Nos pareció un hecho político, si se quiere, interesante, pero la realidad es que no vimos que en ese momento tenga algún poder de algo. Pero bueno, fueron como otras de las cuestiones que también hicimos por ahí. Soraya, hablamos de 180 comunidades reconocidas en nuestro territorio. Se hablan de 180 comunidades reconocidas en Río Negro. ¿En Río Negro? En Río Negro. Y reconocidas ¿por qué? Porque tienen una carpeta jurídica, técnica, pero eso no significa que solo sean 180. Son muchas más. Claro, hay más. No todas tienen esa carpeta técnica y de reconocimiento y con un... ¿cómo se le dice? Como una cuestión civil, con un numerito. Sí, y un registro catastral. Claro. Y todo eso. O sea, todavía falta relevamiento de comunidades. Por parte del gobierno de Río Negro, que inclusive esto era cierta tensión que existía con el INAI, con el instituto, ¿no? De que a quién le correspondía terminar de cumplir la ley 26.160 claro. Para adecuarse al relevamiento. La ley, recordamos que además fue prorrogada hasta el 2025, que impide los desalojos, ¿no? Sí, también. Que también es una ley que no termina de... Sí, no es acatada. De cerrar, no es acatada, y la realidad es que ya el año pasado generalmente se vuelve como a promulgar mediante voto y tal, y el año pasado ni siquiera se trató y fue instalada nuevamente por decreto presidencial. Pero no todas las provincias acatan esa ley. Y Río Negro, bueno, ustedes lo deben saber, está siendo gobernado hace muchos años por el radicalismo y hace muchos años que viene siendo entreguistas de los territorios, principalmente a manos de extranjeros, y que viene también atravesando un montón de situaciones de despojo, de violencia, pero también de asesinato, ¿no? El 30, o sea, ahora el 11 de enero se cumplen 30 años del asesinato de Lucinda Quintupuray. Sí. Tenemos cerquita el asesinato de Rafael Nahuel Yem, un año del asesinato de Elías Callicol Garay, y después en otros espacios territoriales fuera de Río Negro también. Entonces sentimos que ya, bueno, debería dejar de haber tanta hipocresía en torno al tema y asumir que en realidad acá hay intereses económicos muy grandes y que nosotros somos una gran piedra en el zapato, ¿no? Para este poder político, un poder político que en Río Negro tiene ya una gran cantidad de años instalado y toda una forma muy bien aceitada de entregar las tierras, y que, bueno, que los funcionarios públicos que están a cargo de la dirección de tierras, de la dirección de bosque, bueno, de determinados lugares se las han ingeniado como para ir haciendo sus propias leyes y sus propias oficinas, ¿no? Entonces, bueno, la tala rasa, la entrega después de los incendios, la entrega de las tierras, y muchas a veces de esas comunidades no reconocidas son como muy fácil de poder ser despojadas porque no figura en ningún lado que allí está reconocida una comunidad mapuche. Soraya, te quedas un rato más aquí con nosotros, estamos en vivo y vamos a compartir otro tramo de la entrevista con Virginia Lincán, antropóloga mapuche, recordamos, y en este caso ya más allá de
del marco histórico que también estuvo referenciándose Soraya, en lo que tiene que ver con la recuperación de la identidad mapuche y lo que ha llevado a generaciones más recientes justamente a la recuperación territorial y en este camino. Así que lo compartimos. Ahí el término recuperación implica esto, no solo recuperar las tierras que fueron expropiadas, digamos, luego de las campañas militares, sino también recuperar toda nuestra cultura que fue avasallada, ¿no? Eso implica recuperar. Recuperar en un contexto, además, donde nuestros antepasados, debido a toda la presión social que se tiene incluso hasta el día de hoy, ¿no? De ver a lo indígena, a lo mapuche, más que nada a lo mapuche como frente alrededor de todos unos discursos hegemónicos, ¿no? Que nos tratan de salvajes, de indios flojos, vagos, alcohólicos, ¿no? De un montón de estigmatizaciones que estuvieron alrededor de nuestro pueblo, que es entendible que haya una generación que no haya querido reconocerse públicamente y que se haya quedado viviendo lo mapuche, porque nunca se perdió igual, pero viviendo lo mapuche en un espacio más privado, en espacios más en el ámbito de la casa, ¿no? Más desde ese lado. Entonces, frente a esa presión, además, hubo mucha violencia, o sea, hay relatos de nuestros antepasados donde en las escuelas le pegaban si hablaban en mapuzungún, en las escuelas los obligaban a, 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 a sí o sí asimilar la cultura blanca, o sea, o quienes tenemos muchas historias de nuestro pasado de discriminación y de una fuerte violencia que obligó a que muchos de nuestros mayores no reconozcan su identidad de manera pública y de manera abierta como hoy estamos llevando a cabo otras generaciones que nos animamos a decir abiertamente y públicamente que somos mapuches, pero también porque estamos en otro contexto, que es un contexto que nos ha permitido, digamos, salir de la vergüenza de ser mapuche principalmente, ¿no? Por ahí lo que tiene la antropología es una disciplina que te hace pensar que el ser humano se figura alrededor de lo social, ¿no? Entonces es como muy entendible de que hoy los jóvenes estemos reivindicando nuestras raíces y nuestros antepasados, y que otra generación, quizás mi mamá, mi papá y la generación, toda esa generación, tíos, que públicamente no se involucren tanto, ¿no? Con estas demandas de recuperar la tierra, de recuperar la cultura en todos los sentidos. Entonces, es importante igual pensar las identidades, ¿no? En un sentido contextual, cambiante, que obviamente hacia nosotros no se nos da esa posibilidad, porque los grupos hegemónicos, por lo menos en la provincia de Chubut, siguen manteniendo una política de reconocer solo a los mapuches y mapuches tehuelches que habitan lugares rurales, ¿no? No se nos da la posibilidad de ser mapuche viviendo en la ciudad, en la Guarriá, no se nos da la posibilidad de ser mapuches y de tener conocimientos huincas también, ¿no? Porque ahí es donde se nos pone en duda nuestra identidad. Justamente también, ¿no? La cuestión de la aloctonía o extranjería también nuestra, que es remarcada y reproducida por grupos hegemónicos cuando hay evidencias científicas científicas para ellos, ¿no? Digamos, Sí, evidencias que legitiman nuestra preexistencia antes de los estados-nación, pero todas esas evidencias obviamente son dejadas a un lado, no son tenidas en cuenta, se hace oído sordo a todos estos trabajos que legitiman nuestra presencia y que legitiman todos estos movimientos que se están dando en la actualidad de jóvenes que nos estamos reconociendo como mapuche.
y recuperar igual, no solo es recuperar, digamos, una cultura que sería solamente de recuperar aspectos materiales, ¿no? La cultura de recuperar nuestra vestimenta, nuestro idioma, sino que también implica recuperar roles ancestrales que producto también de la imposición de la cultura winca, blanca, no se han desarrollado ni se han desenvuelto acá en este territorio, ¿no? Por otro lado, o sea, también implica un ejercicio y una vida, ¿no? De recuperar no solo, para nosotros los mapuches, no solo somos cuerpo y somos mente, sino que también somos espíritu. Entonces, no somos para nosotros los espíritus antiguos, digamos, están volviendo a nacer, volviendo a florecer, volviendo a ser. Entonces es en ese sentido que también se está planteando la recuperación. O sea, no es solamente un mero capricho de jóvenes que habitamos la ciudad, sino que tiene que ver también con una demanda que nos están haciendo todos los seres que por ahí nosotros no vemos, pero sí que existen y que son seres que nos están guiando y nos están diciendo y nos están haciendo emerger todos estos procesos de recuperación, ¿no? Bien, y seguimos aquí con Soraya Maicoño en el piso, en el estudio y en vivo aquí en Vuelta de Rosca. Luego de seguir compartiendo todos estos testimonios y de ir hilvanando, ¿no? E ir tejiendo esto en lo posible con estos elementos toda esta situación y esto, la historia, la cuestión jurídica. Se debe dar un problema difícil en cuanto al tema de la justicia, ¿no? Más allá de que justamente hay una justicia del Estado argentino que también avanzó ante lo que es la justicia del pueblo mapuche, ¿no? Que se entiende de otra manera y que debe ser complejo también. Es complejo porque en realidad se utiliza la justicia en contra nuestro. Claro. Se utiliza la justicia en contra del pueblo mapuche y en contra de los pobres. Porque en realidad las cárceles están llenas de gente pobre, que han perdido toda posibilidad de sobrevida, de estudio, de una vida digna. Para nosotros es como la mejor estrategia y la mejor alianza que tiene el poder político, sumado a eso el poder mediático, porque el poder mediático instala un relato sobre los mapuches violentos, vándalos, que llegaron a llevar un tanque de guerra. Entonces cualquiera en el resto del país que ve que para desalojar a esa comunidad tuvieron que llevar un tanque de guerra es porque deben estar armados hasta los dientes. Y eso en el inconsciente colectivo va trabajando. Y esta idea de la independencia del pueblo mapuche. De la independencia, digamos, en el sentido de que bueno, el relato de que se quiere separar eso es parte de la Argentina. Eso es parte de lo que también instalan los medios hegemónicos, que tiene que ver con que somos separatistas, sedición, creo que tiene que ver. Claro. Y en realidad a nosotros no nos interesa ni estar juntos ni separados, o sea, a nosotros nos interesa ser mapuche en nuestros territorios, con nuestras propias normas, con nuestras propias formas culturales, filosóficas, espirituales, cosmogónicas. Pero la realidad es que al Estado no le interesa tomar cuenta sobre eso y ponerle un valor que le corresponde. Y no significa que no lo sepa. No es casual que en todos los museos, también lo nombró la Lamuen Machi, todos nuestros rehues, nuestra protección estén encerradas en museos, porque saben que son elementos que para nosotros son sagrados, son elementos de poder, son elementos que a nosotros los necesitamos para poder ser, entre otras cosas. Y en esto de la justicia y el mecanismo aceitado que también tiene el Estado rionegrino, ha hecho que lamentablemente empiece a entregar los territorios en espacios donde después
empiezan como a haber nuevos conflictos territoriales. Y una de las cosas que yo le planteaba al director aquí del canal, y que también lo conversamos con ustedes bastante, tiene que ver con el conflicto de reafirmaciones territoriales que se vienen dando, y que también lo mencionaba nuestra Lamuén recién, Virginia Lincán, que no es que de un día para el otro nos despertamos y decimos, soy mapuche y me voy a ocupar una tierra. Claro. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto que estoy queriendo decir? En el caso de nuestra Lamuén, Soledad Cayunao, del LOF Cayunao, que tiene un conflicto concreto con esta empresa, con esta cooperativa, la Lamuén nació ahí, creció ahí. Ella fue testigo de cómo Van Dieckmann bajó en helicóptero para que su madre le venda esa tierra hace más de 20, 30 años atrás. Esa es una Lamuén que por un montón de circunstancias de la vida, de falta de oportunidades, de violencia, un montón de cuestiones, se tuvo que venir a vivir al pueblo. Pero en el pueblo se deprimió, ella necesitó recuperar, reafirmar el territorio. No es que lo dejamos al territorio porque se nos ocurre, sino que en el territorio nos quitan todas las oportunidades. Justamente en esa zona territorial cerraron la escuela, nunca arreglan el camino, o sea, van desarmando toda posibilidad de una vida digna. Sin embargo, ella reafirmó esa zona territorial. Yo sé que igual con Copetel está intentando hacerse una mesa de diálogo para poder resolver esto de manera política, dialogada, madura y no jurídica. En esto de la justicia que mencionabas, no jurídica, porque en realidad a nosotros nos judicializan, porque cuando nos judicializan el Estado, o sea quien sea el que está en contra nuestro, tiene todas las de ganar, porque hay muy pocas leyes o artículos, aún consagrados en la Constitución Nacional, que ven por nuestros derechos y aún así no se toman en cuenta. Entonces siempre tenemos las de perder si vamos en una instancia jurídica, y por lo mismo, la verdad es que valoro y deseo que se pueda llevar esta mesa de diálogo en el caso de la LOF Cayunao, porque también generaría un antecedente para la sociedad blanca, un antecedente que tiene que ver con que son conflictos que se vienen trayendo de otras gestiones y que está vinculado el poder político, en este caso el Estado rionegrino, que sistemáticamente viene entregando nuestros territorios. Están llegando mensajes, y preguntas. Emanuel Rosenthal, que manda saludos, gracias. Además, especialmente, Soraya, pregunta si es posible un traún de la Nahuel Mapú. Si hay alguna posibilidad, si se ha pensado o está de la Nahuel. De Huelmapu, de todo Huelmapu. De todo Huelmapu. Sí. Ojalá, pero Manguele. Sí, no es fácil porque, como decía hace un rato, hay muchas formas, o sea, como el Estado mismo argentino, ¿no? Hay muchas formas de entender y de vivir y de resolver nuestros conflictos y nuestras propias formas de vida en nuestros territorios. Pero no significa que no sea posible. Por ejemplo, en el LOF Nahuelpan, en Esquel, se levanta camarucos hace más de 100 años. Lo levanta en este caso Lonco Ángel Quilaqueo. El Lamuén levanta un camaruco de más de 500 personas en un orden perfecto. Y eso es casi un traum del Puelmapu. Claro, claro. Sí es posible, también porque lo dijo la Lamuén Machi, lo dijo nuestra Lamuén Virginia, lo digo yo, lo dijeron nuestros antepasados, porque también hay un despertar de la conciencia, que no es solamente del pueblo mapuche, también es de la gente no mapuche, que está intentando reconocerse a sí mismo también, de ver cuál es su propia espiritualidad, de dónde vengo, o sea, por más carita blanca que tengan, vienen de algún ancestro que ha tenido un contacto directo con la tierra seguro, que han sabido curarse con plantas y que han sabido saludar a las fuerzas de la naturaleza seguro. Y en realidad nosotros apelamos a eso, no nos queda de otra, no tenemos mucho más que apelar a la conciencia y al respeto, tanto por los que les dejaron a ustedes y a nosotros, y por lo que pisamos, por la tierra en la que vivimos. Sí, ese reconocimiento que hablas, Soraya, re importante, ¿no? El reconocimiento de la humanidad también, de qué estamos haciendo en este plano, a qué venimos y cómo cuidarnos entre todos también, ¿no? Sí, cómo nos cuidamos, porque en realidad acá, finalmente, si no los ricos que logran, los ricos hablo de magnates, de empresarios de mucho dinero, que logran que nos ponemos
pobres Nos contra enfrentamos, pobres. sí, entre Claro. nosotros. Y defendiendo a un rico como Lewis, defendiendo a un emir de Qatar que se está quedando con las nacientes del río Chubut y que es otro conflicto que también tiene el Lof Cayunao y que es grave, porque en realidad si el emir de Qatar logra alambrar todo, que la única que le está haciendo la resistencia es Sole, junto con un montón de otras comunidades que la van a acompañar, si él lo logra, el río Chubut va a ser un hilito de agua en un par de años. Y eso no se está denunciando porque claramente... Ya lo es con el cambio climático que tenemos. Sí, Y va pero a ser peor. que también es un poco una excusa si permitimos que sigan habiendo esos avances, Claro. avances extractivistas, Extractivistas, que claro. van de la mano del poder político. Claro. Entonces hay que también pensar muy bien a quién se vota, por qué se vota y por qué sentimos que no nos merecemos la tierra. ¿Por qué digo, hay una conciencia en el ser humano, en la persona que vive en un barrio pobre, cuando todos nos merecemos un buen pedazo de tierra, con agua pura, en equilibrio, con bosque, no solamente las personas adineradas y encima extranjeras? Me parece que hay que trabajar eso también, el amor propio, el merecimiento y que todos nos merecemos vivir en un lugar digno. Bueno, qué lindo cierre, me parece que tuvimos Muchas gracias. para la visita de... Yo les de agradezco Fernando, ¿eh? especialmente que se hayan tomado el tiempo, y también se lo digo acá al director, que se hayan tomado el tiempo de ir a ver a nuestras Lamué en prisión domiciliaria. Principalmente les agradezco Sí, eso. tenemos que agradecerle a Juan, que fue con Rufi Harrison, nuestro camarógrafo, y también colegas que se han sumado para poder conocerla personalmente a Betiana, porque es una figura importantísima y que sabemos que la están pasando muy mal. May, Fede. Muy mal. Bien, agradeciendo también a Radio Nacional, una colaboración también Sí. especial ahí para poder... Y bueno, justamente no vamos a despedirte Muchas y a gracias. compartir ahí el último tramo justamente del testimonio de Betiana, de la Machi. Así que, Rumeque Mañón. Muchas gracias, Soraya. Fele. Como mapuche, como pueblo, somos como parte de la tierra, decimos nosotros. Somos como la naturaleza en sí. Ese es nuestro pensar, nuestra forma de vida, es lo que nos mueve para vivir, para ser. Y entendemos nosotros, es como que a nuestra gente la asesinaron, la fusilaron y la enterraron, ¿no? Quisieron enterrarnos, pero eso mismo, ¿no? No se dieron cuenta que somos parte de la naturaleza. Y hoy es como que volvemos a renacer, a resurgir, así como las semillas, digamos. Es como que volvemos a brotar y así están brotando, ¿no? Este despertar. Inclusive de la gente mapuche que hoy habita la ciudad, muchos jóvenes, es como que se sienten vacíos, ¿no? Se sienten no comprendidos, como que no encajan dentro de la ciudad. Como que muchos de ellos se sienten sin saber sus orígenes, quiénes son. Mucha gente mapuche se siente vacía y trata de buscar de una forma u otra su identidad. Y se reencuentra, ¿no? Con esto, ¿no? Con su espiritualidad, su identidad, reafirma su identidad y dice, bueno, nosotros somos mapuche, porque, bueno, posteriormente de la conquista vino la imposición, ¿no? De estar dentro de las ciudades, se nos impuso un documento, una nacionalidad, como adentrarnos dentro de las ciudades y de la sociedad. Y dentro de esa sociedad es donde resurgimos hoy, porque, bueno, es como que nos han querido decir como que nosotros no reconocemos el Estado, inclusive el Estado argentino. Y nosotros siempre decimos, ¿cómo no vamos a reconocer el Estado que nos oprime día a día? Que desde nuestro nacimiento nos impone un documento, una nacionalidad, un idioma, una forma de educación distinta, una religión. Y a pesar de todas esas imposiciones, hoy la fuerza como que llevamos dentro de nuestro espíritu
a pesar de que nos han hecho olvidar nuestro idioma, olvidar nuestros orígenes. Muchos de nosotros hoy andamos en la ciudad, mucha de nuestra gente mapuche anda en la ciudad pensando que son huenca, ¿no? Viviendo como huenca, y algo les pasa dentro, en su espíritu, en su corazón, en su yuque, que los hace volver en la comunidad, volver a reconocerse, a tener identidad, a reafirmar esa identidad, a perder la vergüenza, porque la discriminación es muy grande dentro de la sociedad occidental, ¿no? Dentro de las ciudades. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay gente que se fortalece y se vuelve como a fortalecer ese espíritu mapuche. Para la gente que no tiene todavía bien claro su descendencia, pero se puede mirar al espejo y claramente ve esos rasgos, ¿no? En mapuche. Muchas veces en la piel, muchas veces en el cabello, en el pelo, muchas veces en los ojos. Esos rasgos mapuches, ¿no? Ese color de piel un poco más moreno, pelo negro, incluso toda esta misma discriminación que nos imponen. Los ojos chinos, como mapuche, ¿no? Como indio, como nos dicen. Cuando nosotros mismos nos discriminan, pero es ahí donde nuestra gente tiene que reafirmarse, buscar su identidad, valorar, hacer valer nuestros antepasados que lucharon y dejaron hasta la vida porque nosotros continuemos, y por eso es que hoy estamos. No olvidar esa historia difícil, fuerte, de atropello, de, de esclavitud de nuestra gente, de resistencia a pesar de todo, ¿no? Todo el sufrimiento. Nuestros antepasados resistieron. Entonces hoy dejarle ese mensaje a nuestra gente mapuche, que vuelva a buscar su cultura, su idioma, reafirmar su espíritu, vuelva a buscar su cosmovisión, eh, vuelva como a perder esa vergüenza de lo que uno es, de su apellido que lleva. Y bueno, también agradecer a toda la gente consciente, mapuche y no mapuche también, que acompaña esta lucha, porque hoy la verdad la defensa de los territorios nos corresponde a nosotros como mapuche, pero también a toda la sociedad, porque es el territorio que vamos a habitar, que van a habitar las siguientes generaciones, y tenemos que cuidar este territorio, porque no es solo nosotros que vamos a vivirlo, vamos a habitarlo, sino muchas generaciones más. Hay que cuidar los espacios naturales, el agua, y siempre darse cuenta que va a valer más el territorio, el agua, que por lo menos el oro, ¿no? Y también siempre estar buscando más entendimiento, más conciencia, despertando esa conciencia, ¿no? Y levantándose igual, en lucha, en resistencia. Así que bueno, un agradecimiento igual a toda la gente que acompañó, a la Lasken Winculmapo, al LOF, que está acompañando, y bueno, y que ha aportado de una forma u otra, tanto como difundiendo nuestra verdad, como apoyando de muchas formas. Así que bueno, dar ese agradecimiento, eh, dejar igual mucha fuerza a las otras comunidades que están resistiendo el atropello del Winca, muchas comunidades que hoy están también levantándose en resistencia contra el extractivismo, los extranjeros, los cataríes, contra las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, las forestales. Dejarle mucha fuerza a todas las comunidades pulamuen que resisten día a día también en sus territorios. Y bueno, Mañunclen Kumpuche, Kumpuque Lamien, Filmapumu, Kumpu Lofche, Kumpu Lamuen, Peumangele, Newentoaimun, Kurful Klaimon, Viño Wichaprelay, Tain Mapuche Tain Mapuche Mungen, bueno, Fentepu y Marichihueu.
Muy bien, digno cierre entonces en este testimonio, ¿no? Sí, de la Roberto. Machi Betiana, con todo, recordamos, bueno, con todo este trabajo de producción, esfuerzo, a llegar hasta allí, hasta donde está en estos momentos cumpliendo esa prisión domiciliaria, y bueno, esto con un trabajo también y aporte de Radio Nacional. Sí. Allí también estuvo viajando Ada Augello, compartiendo esto, y vamos a indicar María que Lincán, María Lincán, la directora de Radio Nacional, tenemos que agradecerle. Claro. Ha trabajado en producción en conjunto con Juan Gamelia, con nuestro coordinador, y bueno, y esto, también la participación de Ada, así que gracias a los colegas, que es interesante e importante este trabajo que este se trabajo está conjunto, desarrollando, exactamente, sí. esta colaboración, y destacar que bueno, que se va a emitir este Vuelta de Rosca Sí, el programa por Radio Nacional. Por Radio Nacional, Sí. claro, audio, no imagen, por supuesto. Se va a poder también, aquellos que no nos hayan visto hoy y que no tengan posibilidad de vernos por YouTube, van a poder escucharlo en estos próximos días, así que atentos a la producción de Bien. Radio Nacional, que seguramente van a estar emitiendo este programa, que bueno, ha sido un programa que queríamos dedicarle el mayor tiempo posible para que conocieran un montón de situaciones que están sucediendo alrededor nuestro y que no siempre sabemos y no siempre nos enteramos de detalles que son realmente importantes para el desarrollo de nosotros como ciudadanos, como Exactamente, vecinos. exactamente. Para todos comprender tenemos amigos de comunidades mapuches. Exactamente, y para esto que parientes. creo que ha quedado flotando en el cierre con, Sí. con Soraya también, de esta posibilidad de verdad, Sí. de hermandad, y de poder transitar juntas y Sí, juntos de estos todos, ¿no? espacios que lamentablemente no existen, Roberto. No tenemos que existen, y decirlo. ahí, bueno, con Nuestra comarca andina tiene una ausencia de voces importantes. Así es. Tenemos que decirlo, no hay lugar para todas las voces, así que importantísimo tener este espacio, la coordinación Ahí está, de la cooperativa. exactamente. Y tener Cooperativa TV, ¿no? Ahí está, esta Sí. es la intención. Vamos a apuntar a una fecha, el 14 de enero, Sí. va a realizarse un homenaje específicamente a Lucinda Quituporay. Se cumplen 30 años, ahora en días nada más, de su asesinato, y va a haber precisamente un evento y un homenaje en la misma escuela de la Cuesta del Ternero, que tiene el nombre de Lucinda El 14 de Quituporay. enero 14 va a ser de enero. este reencuentro, así que todos aquellos vecinos y vecinas de la región que se quieran sumar, importante. Son Bien. fechas importantes que no hay que dejarlas pasar nunca. Exactamente. Bueno, hemos recibido varias salutaciones también en el chat. La mesa directiva de Copetel ha hecho un saludo específico. Bien. Bueno, Le varios agradecemos. de los integrantes, muchas gracias. Y bueno, Vamos a agradecer a todo el equipo que estuvo trabajando. todo el equipo fuerte, Rafael, claro. Ribonato, que estuvo trabajando muchísimo en la edición. Juan, como ya lo nombramos a nuestro coordinador. Roberto, que estuviste trabajando también estas últimas horas un montón, Bueno, para poder ahí hablar armando, con eso estamos. Virginia. Así que Tenemos bueno, Virginia Elcano, exacto. mucho trabajo de estas últimas horas, Sí, tenemos que exactamente. decirlo. Rufi Garrison, dijimos Rufi también. Garrison también, todo el equipo. Todo el Y equipo. bueno, también hubo un contacto allí con Orlando Carriqueo, Sí. el huerquén del Parlamento Mapuche de Tehuelche. También material, digamos, que también vamos a seguir compartiendo, porque esto, bueno, la idea es que esto no finalice acá, no se quede solamente en esto. Así que Sí. bueno, vamos a seguir con la temática seguramente. Se nos viene el año nuevo, se nos viene el 2023. Nosotros vamos a hacer un solo parate. Sí, una semanita. Una semanita. Una semanita. Bien. Que no vamos a estar en la pantalla con Vuelta de Rosca, y ya en unos días regresamos. O sea, en verano estamos acá. Sí, en Con verano ustedes. vamos a estar acá. Vamos a ver si tendremos otro con atuendo. muchos temas muy importantes, se Así vienen es. temas importantísimos, tanto en la provincia de Río Negro como en la provincia de Chubut también. Así que programas que van a dar mucho de qué hablar, Roberto. Seguramente, ¿no? Sí, Bueno, sí. ahí está. ¿Quiénes nos visten? Descocadas, quiero agradecerle a Descocadas, que me ha vestido en estos 7 programas, así que un beso para Vivi. Recuerden que Descocadas está en Avenida San Martín, 2995. Bien, siempre agradeciendo a Arroba, en Avenida San Martín 2132, la Galería de los Nogales, local 2, Antonella allí con toda la ropa
maravillosa para esta época. ¿Sí? Digo, no, por ahí nos venimos con otro atuendo, más veranito, hace calor, quizás Sí. algún traje de baño. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo. ¿Con qué negociamos? ¿Cómo continúa Vamos a ver. la temporada estival? Sí, bien, Sí. alguna piletita. Bueno, por acá. Roberto, vamos Bueno, a saludar a todos nuestros sí. compañeros Bien. para un feliz comienzo de año, todo el equipo de Copetel TV, también a la cooperativa, digamos, a todos los vecinos y vecinas de la comarca andina también. Así es, que tengan Que arranquen realmente con todo. gracias por todo, por acompañarnos, un muy buen año, un buen inicio de año, realmente el 2023 con los mejores deseos. Romy, Sí. felicidades. Felicidades, Roberto, y gracias. Y gracias a vos, y nos encontramos el próximo, en 2 semanitas estamos aquí otra vez en Vuelta de Roca. Gracias. Gracias.